nueva fricción en el gobierno de coalición. En este caso, en Unidas Podemos se quejan de que buena parte de la estrategia de Moncloa se centra en mejorar la imagen del presidente Pedro Sánchez, precisamente en un año en el que estamos con varias elecciones en el horizonte y también ante el auge en la popularidad de la vicepresidenta de Yolanda Díaz. Además, como cada domingo hablamos de economía, en este caso de los fondos europeos que no acaban de llegar, del enigma con los PERTE y también de la letra pequeña que hay detrás de los buenos datos de crecimiento y de empleo. Y por último, hablamos de la banca y hablamos de los problemas de las personas mayores que cada vez tienen menos sucursales bancarias a mano. Hablamos de las causas, de las consecuencias, entre otras, por ejemplo, de la falta de rentabilidad que ven los bancos en la gente mayor. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre de este último domingo del mes de enero de un año con varias citas electorales y también de vez en cuando estamos especulando también sobre cuándo podrían ser las elecciones generales. Quien habla de todo esto habla también de encuestas, de ver cómo están situados pues los diversos candidatos y los partidos. Y claro, por eso estamos también pues en un año y en una temporada en la que hay que hacer lo posible para mejorar la imagen. De esto va nuestro primer tema y de él queremos hablar con nuestro compañero Javier Portillo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Muy bien. A ver, en Unidas Podemos se están quejando o más o menos dan a entender por lo menos que en Moncloa se están centrando mucho últimamente en mejorar la imagen del presidente del gobierno, en mejorar la imagen de Pedro Sánchez. Sí, así es, y todo por una cuestión clave, que es que las encuestas de imagen no le están yendo nada bien. Los ciudadanos perciben todavía a Sánchez como una persona altiva, una persona distante, y bueno, en Moncloa el equipo que forman Francesc Vallès en la Secretaría de Estado de Comunicación y el propio Óscar López, el nuevo jefe de gabinete de Sánchez, están centrados desde septiembre en reforzar su imagen, y para eso destinan todos los recursos de Moncloa, como su avión, etcétera, etcétera. Claro, hemos visto a Pedro Sánchez en diversas situaciones en estos últimos meses, lo estábamos comentando antes del programa, pues por ejemplo, cuando estaba Pedro Sánchez en esos viajes a la isla de La Palma, acercándose un poquito más, pues digamos en esta precampaña, en estos tiempos de precampaña, acercándose un poquito más a la gente en general, ¿no? Sí, cuando estuvo allí en La Palma se acercó una mujer mayor, quiero recordar que estaba escayolada, también cuando hubo el incendio tan trágico en Ávila que quemó centenares de hectáreas, pues el presidente también acudió a los pueblos para escuchar de viva voz a los vecinos. Y otro ejemplo tenemos también hace muy poco, el jueves estuvo en un acto con pensionistas donde pudo escuchar de voz de los pensionistas bueno, pues los problemas que están teniendo con el sector bancario, porque se están quedando atrás en esto de la brecha digital y no les tratan como ellos quisieran. Entonces bueno, todo esto forma parte, como digo, de una estratagema para hacer a Sánchez una persona más accesible y ganarse un poco el voto y el sentido de la gente. Pero claro, aquí es donde viene la queja, porque bueno, es muy legítimo evidentemente acercarse a la gente, querer mejorar su imagen, pero claro, Pedro Sánchez cuenta con un arma con la que no cuenta bueno, ni en Unidas Podemos ni el resto del gobierno, que es Moncloa y todos sus medios. Hablabas antes, por ejemplo, del Falcon, etcétera. Los medios de Moncloa son muy potentes y evidentemente eso sirve mucho para este propósito que nos estás contando. Claro, exacto. En contrapartida, quien está enfrente de Sánchez como adversaria en el gobierno es Yolanda Díaz. Es cierto que Yolanda Díaz también tiene una agenda intensa. ¿Qué comentan en privado algunos dirigentes de Podemos? Bueno, pues que Yolanda Díaz no necesita limpiar tanto su imagen, porque ella tiene una imagen muy alta y una buena valoración. A ella dicen que la identifican pronto con los derechos de la gente, con los trabajadores, etcétera. Sin ir más lejos, Yolanda Díaz estuvo hace poquito en Martorell, en la fábrica de SEAT, ¿no? Allí en Cataluña, viéndose con los trabajadores. Entonces, bueno, digamos que hay una especie como de pelea por ver quién llega, quién conecta más. El problema es que el presidente tiene más medios para ello. Bueno, y ahora te hago la última pregunta un poquito más analítica, tú que cubres la información de Podemos, pero que también estás familiarizado con todas las acciones del gobierno. Te pregunto, ¿esto a qué se puede deber también? Hemos hablado de las encuestas, es verdad que Yolanda Díaz tiene muy buena valoración. ¿Pedro Sánchez quiere mejorar su valoración y su imagen en general? ¿O digamos que también le quiere comer un poquito el terreno a Yolanda Díaz, viendo el potencial que puede tener la vicepresidenta del gobierno con esa nueva plataforma de cara al futuro? ¿Tú por dónde lo ves y qué es lo que te dicen también
tus fuentes en este caso. Bueno, pues ambas cosas, ¿no? Al final ambas están claramente relacionadas. El presidente del gobierno se ha encontrado enfrente a una adversaria política con una imagen que se ha labrado muy buena, de dialogante, de cercana, porque es verdad que además Yolanda Díaz, una de las cosas que hace muy bien es mostrarse muy cercana, ¿no? Ella siempre va con el discurso de que es una mujer muy tímida, pero en el contacto personal y en el tú a tú es una mujer encantadora, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que Sánchez no tiene esa imagen. Sánchez siempre ha sido más altivo, y cuando se ha acercado a personas siempre pues ha evitado acercarse a ellas y hablar con ellas, incluso comparecer ante la prensa en muchas ocasiones. Y bueno, pues un poco la idea de Sánchez efectivamente va por ahí, ¿no? Va por competir con ella. También aparte por mejorar su propia imagen, ¿no? Sabe que bueno, que entre el electorado progresista le siguen viendo como una persona altiva, una persona que, en fin, que está en su atalaya de Moncloa, el efecto monclovita, que de hecho ese efecto es una cosa que le ocurre a muchos presidentes, ¿no? Se aíslan en la esfera de Moncloa y pierden el contacto con la realidad. El objetivo del PSOE y del aparato del PSOE en estos momentos es romper la Sánchez de esa burbuja. Bueno, pues ya lo ven, estamos en año de elecciones de momento regionales, con las del 13 de febrero en Castilla y León, pendientes también de las de Andalucía, y luego con más citas electorales y el trasfondo de esas elecciones generales que tarde o temprano también tendrán lugar, y evidentemente con un cambio de escenarios y de partidos políticos que habrá que ver cómo se desarrolla en los próximos meses, pero será muy importante. Y de ahí esta batalla por la imagen que hoy hemos visto en el Partido Socialista y en Unidas Podemos, o en Yolanda Díaz en este caso, y que hay también en el otro lado, por supuesto, Javier Portillo. Muchas gracias por la información, como siempre. Gracias a ti, Alberto. Y como cada domingo queremos hablar en Barra Libre de economía, y queremos hablar con el redactor jefe de economía, con Juan Delgado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas, encantado de estar aquí. No estás solo y estás todavía, por lo tanto, más encantado todavía, porque también está con nosotros David Cabrera, redactor que se ocupa de banca dentro de esta sección estrella de Voz Populi, que es economía. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Bueno, vamos a hablar de banca contigo dentro de un momento y también con Juan, pero antes, Juan, quiero hablar de un asunto que estás publicando este domingo, que es lo que se está demorando y lo que se están haciendo esperar los PERTE. Hablamos de estos famosos dentro de la partida de los fondos europeos destinados, por ejemplo, a la automoción, que es un sector que está esperando como agua de mayo este dinero que se anunció por parte del gobierno hace ya muchos meses. Sí, hombre, de entrada lo que hay que recordar es que España se juega muchísimo con los PERTE, no en vano es pues uno de los grandes motores del plan de recuperación, tanto por la cuantía asignada de fondos europeos como por la cantidad inmensa de empresas, tanto grandes como pequeñas, que deberían beneficiarse en teoría de estos programas. La cuestión es, como tú decías al principio, que Pedro Sánchez anunció hace prácticamente 10 meses este PERTE del automóvil, del vehículo eléctrico, en el mes de marzo de 2021, lo hizo a través de una tribuna en un periódico de tirada nacional un domingo. Parecía que la cosa estaba bastante enfilada, pero han pasado 10 meses y ni siquiera han salido los pliegos del concurso. Esto lo que está generando es una enorme inquietud entre los empresarios, y no ya solo en los del sector del motor, sino en general entre los empresarios que aspiran a participar en algún tipo de PERTE. No hay que olvidar que en este momento el gobierno tiene nada menos que 7 PERTEs sobre la mesa, 3 de los cuales ya están aprobados en el Consejo de Ministros. El primero que se aprobó fue el del vehículo eléctrico, el segundo fue el sanitario, y el tercero, aprobado el pasado diciembre, el proyecto del hidrógeno verde. Entre las principales razones, según nos cuentan los expertos que siguen de cerca la evolución de los PERTEs, está la complejidad enorme que conlleva el desarrollo de este tipo de proyectos, y sobre todo la necesidad de hacer un buen armazón legal para justificar pues por qué se da el dinero a un PERTE y a otro no, o por qué se entrega el dinero a una empresa o a otra no, lo cual podría llevar en el futuro, si no está bien armado, bastante litigiosidad, ¿no? Que haya empresas que puedan acabar denunciando el tema en los tribunales. Bueno, evidentemente los fondos europeos es un asunto muy complejo de gestionar, es muy complejo pues traerlos, darlos, hacerlos llegar a buen puerto, pero es cierto que en este caso llama especialmente la atención porque, como tú dices, se anunció a bombo y platillo, lo hizo el propio presidente del gobierno en una columna en el mes de marzo, y si pasa con esto anunciado a bombo y platillo por el propio presidente, vemos cómo se va retrasando todo, ¿qué será de todas las demás partidas de los fondos europeos? Exactamente, claro. El retraso lo estamos viendo a 2 niveles, el más gordo, el que afecta a las empresas más grandes, es el de los PERTE, pero ocurre lo mismo con el fondo del que se deben beneficiar en teoría las pymes. Lo que estamos viendo es que se está generando una bola de nieve gigantesca de proyectos. Muchos de esos proyectos deberían haberse ejecutado en 2021,
por la lentitud en el desarrollo se han desplazado a 2022, lo cual a su vez va a provocar que los proyectos previstos para 2022 se acaben trasladando a 2023. Una de las principales consecuencias de esto es precisamente que la economía en el año 2021 no haya crecido tanto como se esperaba, precisamente porque los fondos europeos no han tenido el impacto que pronosticaba el gobierno. Hay básicamente dos razones que explican el atasco, según nos cuentan las organizaciones patronales. Una es, en el caso de las pymes, una es la necesidad de cofinanciación, es decir, muchas empresas pequeñas o medianas están obligadas a aportar una parte del presupuesto, de la inversión, la otra se conjuga con los fondos europeos, y hay muchas empresas que no están por la labor o no tienen músculos financieros suficientes para acometer una inversión de este tipo en este momento. La otra sería los plazos tan cortos a la hora que se exigen a la hora de presentar los proyectos, unido a una enorme carga burocrática, lo que hace que algunas empresas, sobre todo de menor tamaño, acaben tirando la toalla y rechazando esas subvenciones europeas. Claro, porque esto es importante situarlo. Cuando uno quiere tener fondos europeos para una u otra cuestión, lo que tiene que hacer es cofinanciar ese proyecto. Es decir, a mí me aportan tantos fondos europeos, pero yo también a la vez tengo que poner otra parte. Efectivamente, lo estás contando, lo cuentan hoy también nuestras compañeras, se puede leer en Voz Populi, Beatriz Triguero y Mercedes Serrayer cuentan cómo es difícil para muchas empresas, sobre todo para las pequeñas, y seguro que mucha gente sabrá de lo que estamos hablando, poner esa parte de dinero que se necesita, sobre todo por la otra parte del problema que también comentas, que es la de que hay muy poco tiempo a veces para reaccionar cuando hay una convocatoria para los fondos europeos. El resultado de todo esto, Juan, es que en 2021, y veremos qué pasa en los próximos años de fondos europeos, de momento se ha repartido mucho menos que lo que estaba establecido, de hecho menos de la mitad en 2021. Sí, bueno, las cifras yo creo que la hemos comentado aquí en alguna ocasión en el plató. La ministra de Economía, Nadia Calviño, hablan de en torno a unos 11.000 millones ejecutados, pero los empresarios dicen que en realidad lo que ha llegado a la economía real, a las empresas grandes y pequeñas y a los autónomos, es en torno a 1.500 millones. Esto es lo que es muy preocupante, y lo cuentan nuestras compañeras hoy en Voz Populi, es que hay muchas convocatorias de dinero europeo a fondo perdido que se están quedando prácticamente desiertas o semidesiertas, que no se cubren por falta de interés o por lo que comentábamos antes, porque la burocracia es tan exigente, pues que hay empresas que prefieren pues no solicitar el dinero. Oye, hablemos de empleo y de crecimiento, porque hemos tenido dos datos muy significativos esta semana también. Te adelantabas un poquito ya con el dato de crecimiento en el entorno del 5% para 2021, es un dato que a priori suena muy bien, otros años habríamos dado palmas con las orejas, pero aquí la realidad es que venimos de un batacazo previo y la cifra está muy por debajo de la pronosticada por el propio gobierno. Evidentemente el dato es positivo, no se puede afirmar que un crecimiento del 5% interanual es malo, al contrario. Ahora bien, tú lo comentabas, partimos de un nivel muy bajo, es decir, estamos comparando con un año como el 2020, que fue absolutamente catastrófico. El gobierno preveía un crecimiento del 6,5%, la diferencia, esa brecha entre el 5 y el 6,5% se explica precisamente por lo que acabamos de comentar, ¿no? por esa falta de impacto y de impulso de los fondos europeos. El indicador del cuarto trimestre, yendo ya un poco a la letra pequeña, yo creo que se pueden destacar un dato bueno y uno malo. En el lado negativo de la balanza estaría el consumo de los hogares, que se ha pegado un importante batacazo, es decir, se ha contraído bastante en el cuarto trimestre, en contra de lo que preveían algunos analistas, y esto se debe básicamente a la inflación, a la elevada inflación, que hace que muchas familias pues pospongan o repiensen decisiones de compra, y luego está el impacto evidente de Omicron, que empezó a azotar a la economía a partir de mediados de noviembre. En el otro lado, en el positivo, están las exportaciones, que han seguido creciendo con muchísima fuerza en el cuarto trimestre, una noticia muy buena porque refleja que los productos españoles siguen siendo muy competitivos. Dicho esto, tenemos una gran incógnita en el primer trimestre de 2021, hay que seguir muy de cerca los datos, ya que la inflación y Omicron sobre todo van a seguir azotando a las familias a lo largo del primer trimestre, y luego no olvidemos ese gran foco, ese incendio que hay en la frontera ucraniano-rusa, que puede elevar más todavía los precios energéticos, encarecer la factura de nuestras compañías, lo cual repercutiría a su vez en la competitividad de las empresas, ¿no? Perjudicando las exportaciones. Bueno, son muchas las incertidumbres, pero hay una certeza, que es que hace unos meses nos situaban en la propia Unión Europea a la cabeza del crecimiento, y resulta que unos meses después lo que vemos es que estamos en el pelotón y en la parte más bien trasera. Luego hay otro dato económico también que también es en sí muy positivo, que es el de la creación de más de 800.000
puestos de trabajo a lo largo del año 2021, lo cual nos muestra una ocupación de más de 20 millones de personas, que son cifras que no se veían desde hace mucho tiempo. Son cifras muy positivas, pero que también tienen una pequeña letra pequeña, que también hemos estado comentando, letra pequeña o no tan pequeña, porque claro, sí, para según quien lo mire, sobre todo en el sector privado, también todavía hay cierta preocupación a pesar de estos buenos datos. Sí, a ver, evidentemente el dato es muy bueno y es un dato esperanzador, ¿no? Es la creación de 800 y pico mil puestos de trabajo y estamos hablando ya de un incremento del empleo similar al que teníamos en la España del boom del ladrillo, ¿no? En 2007, previo a la crisis. Ahora bien, vayamos a la letra pequeña, que en este caso más bien es un número muy grande, ¿no? Que es el de la contratación inmensa de funcionarios, de empleados públicos, no solo funcionarios, que se ha llevado a cabo a lo largo de 2021. Estamos hablando de la generación de en torno a 224.000 empleos. Esta partida es básicamente la que sustenta ese récord de creación de empleo. Sin esa contratación, sin esos 200 y pico mil nuevos empleos públicos, habríamos prácticamente recuperado los niveles de empleo que perdimos en 2020. O sea que estaremos un poco ahí lo comido por lo servido, ¿no? Y luego hay otro indicador que yo creo que hemos contado aquí en alguna ocasión, que es el de las horas trabajadas, muy significativo, que es un termómetro muy fiable. En el cuarto trimestre de 2021 se trabajaron menos horas que en el cuarto trimestre de 2019. Es decir, la carga de trabajo fue un poco inferior, solo que se repartió entre un mayor número de personas. Lo ideal para demostrar que la recuperación del empleo es sólida es que hubiera mucha más carga de trabajo que se repartiera entre muchas más personas. Concluyendo, lo que viene a reflejar esto es que al sector privado le queda todavía mucho camino por recorrer y muchas dificultades que superar, ¿no? en el terreno laboral. Bueno, y por aportar un dato más, que también hemos publicado en Voz Populi, mucho terreno por recorrer entre los jóvenes, hay mucho paro juvenil y más de 900.000 ninis todavía a día de hoy. Pero de los ninis y de los jóvenes queremos pasar también a hablar de los mayores, y lo hablamos con nuestro compañero, con David Cabrera, experto en banca. David, estás publicando hoy que los bancos, debido a la falta de rentabilidad de los mayores, de la gente mayor, pues se están dejando de lado, y además esto apoyado con muchos datos. Claro, hay que decir que no todos los mayores no son rentables, pero sí es verdad que gran parte de este segmento son menos rentables para los bancos porque suelen ser pues los jubilados, por ejemplo. Ellos lo que demandan de normal pues son transferencias, actualización de la libreta, ingresos, ver cuánto saldo tienes en la cuenta, y eso son actividades en el día a día que no generan un beneficio para los bancos. Estos clientes al final no te están contratando una hipoteca, no te están contratando un plan de pensiones y demás. ¿Qué pasa? Que esto todo ha salido a la palestra porque este señor, Carlos San Juan, un médico jubilado de 78 años, hizo un change.org demandando que la banca tuviese un trato más humano, bajo el lema "soy mayor, no idiota". Bueno, es que ha habido un montón de protestas, de hecho hay mucha gente mayor, además lo hemos visto estos últimos días, que ha salido también a la calle y lo hemos visto en la tele como, en fin, mucha gente protesta porque al final ese banco, esa caja de ahorro, pues la tiene muy lejos para hacer esos trámites que eran muy habituales hasta hace muy poquitos años. Claro, porque ahora volviendo a los datos, como decía antes, hay que dejar claro que esto no es una cosa de un señor jubilado que esté preocupado, no, con los datos encima de la mesa podemos decir que desde 2010 han cerrado más de 19.000 oficinas en España, que esto es más o menos la mitad de la red. Y para hablar también un poco de ratios, para que se entienda un poquito más, podemos decir que, por ejemplo, desde 2008, o sea, en 2008 tenías una oficina para cada 1.000 personas. Ahora ese ratio se ha elevado casi al doble, o sea, tenemos una oficina para cada 2.200 personas. Y ya no solo hablamos de oficinas, sino también de empleados, o sea, los famosos EREs que hemos estado hablando últimamente, a estos hay que sumarle también los EREs de la crisis financiera, que al final se han saldado con 100.000 empleados de banca menos en 10 años. Pues fíjate, hablábamos de los datos de empleo, precisamente dentro de las sucursales bancarias, ahí no es donde precisamente se ha generado empleo. Juan, te pregunto, tú como experto en economía, un poco las razones que hay detrás de esta evolución en el sector que vemos, donde vemos que se ha cerrado la mitad de los sucursales, nos está contando David, donde vemos como ese ratio de bancos por clientes ha aumentado de forma exponencial.
¿Qué razones hay detrás de todo esto? Bueno, básicamente el sector bancario estaba muy sobredimensionado. Recordemos que hace prácticamente, bueno, muy pocos años había en España en torno a 45 o 50 cajas de ahorros, ¿no?, que ahora no existen, ¿no?, más otra cantidad importante de bancos. Había una necesidad evidente de concentración, de recortes de sucursales, de oficinas, y si la banca tenía pocos problemas, encima se suma la llegada de nuevos competidores, ¿no?, digitales. Nuevas plataformas, nuevos agentes que están operando por Internet con una estructura de costes muy baja y que hacen mucho daño a la competencia, vamos, al negocio del sector tradicional, con lo cual no le quedaba otra. Dicho esto, esto no justifica para nada que puedas dejar en la estacada a clientes, sobre todo los de mayor edad, que llevan, en el caso de muchos bancos, que llevan contigo toda la vida, ¿no? Me parece una actitud totalmente irresponsable. Es decir, que siempre hay una opción intermedia, buscar algún tipo de solución que no sea, pues bueno, prescindir de aquellos que ya no te interesan, ¿no? Claro, bueno, al final los bancos es verdad que son bancos privados, dentro de un orden se entiende que puedan hacer, en fin, con su negocio un poco lo que entiendan que sea más beneficioso, pero es verdad que los bancos, David, ya me tienen esa labor un poquito de cercanía con la gente mayor. También estoy pensando en el medio rural, ¿no?, donde mucha gente ahora tiene que hacer muchos más kilómetros para acudir a una entidad bancaria. Sabes que te complica mucho la vida, claro, si no tienes un banco a mano, sobre todo si eres una persona mayor que no estás acostumbrada a las nuevas tecnologías y hacerlo todo con el móvil o con el ordenador. Es que precisamente ese es el problema y la gran ventaja a la vez. O sea, cuando comenzó la pandemia, todos los banqueros sacaban pecho de mira qué bien lo hemos hecho, la digitalización, hemos conseguido avanzar para que no haga falta ir a la oficina, hemos mejorado nuestras apps, todo se puede hacer por ahí. ¿Y qué pasa? Que eso se les ha vuelto en contra, porque obviamente sí es verdad que gran parte de la población se ha acostumbrado a utilizar la app, al Bizum, a utilizar los cajeros, no ir a la oficina, pero sí es verdad que hay un gran segmento que sigue necesitando ir y son los grandes olvidados. Y no son pocos, porque el Change.org de Carlos San Juan ya va por 450.000 firmas. 450.000 firmas para pedir, más o menos, que haya un más trato, a mano, un trato normal, como siempre, claro. Bueno, pues oye, seguro que hay gente mayor que nos está viendo que está diciendo voy a meterme esto de change.org en la firma, que yo también quiero firmar. Juan, te pregunto un poquito más sobre tu opinión, porque claro, estamos hablando de la gente mayor, también hemos visto muchas manifestaciones de grandes entidades bancarias por los EREs que ha habido en estos últimos años. O sea, no sé si hay algún tipo de solución real para satisfacer, por ejemplo, estas 400 y pico mil personas que están pidiendo. Yo creo que de entrada hay que darle a la vuelta a veces al argumento de la falta de rentabilidad. Es decir, ¿cuánto dinero ha ganado un banco con un cliente que lleva con él 40 años o 30? Quiero decir que seguramente que mucha gente de que firmó esa propuesta, pues se abrió su primera cartilla, ¿no?, de ahorro con 15 años, ahí tuvo siempre domiciliada su nómina y luego domicilió su pensión. Es decir, el banco ha hecho mucho dinero con ese tipo de clientes, es decir, no los puedes dejar en la estacada. Y luego, dicho esto, esto a la banca también le genera un problema evidente de reputación. Es decir, por una mera cuestión de imagen, por egoísmo puro, la banca debería intentar pues, por adoptar algún tipo de soluciones, que seguro que las hay y que se pueden buscar en sintonía con el Banco de España o en colaboración con expertos. Es decir, pues no sé, imagino que puede haber soluciones personalizadas, líneas de atención telefónica, qué sé yo, agentes que pueden operar en los pueblos o en las aldeas donde ya no existen sucursales bancarias. Soluciones las hay, solo hay que intentar esforzarse por encontrarlas, ¿no? Bueno, veo a mucha gente sintiendo por la cabeza, las que nos están viendo, que seguro que están de acuerdo con lo que estamos diciendo. Así que nada, aquí queda puesto de relieve este problema, que sin duda lo es y muy grande para miles de personas. Como nos contaba nuestro compañero David, ya son más de 450.000 las firmas en change.org y seguro que este número seguirá creciendo. En fin, pues nada, no solo me falta daros las gracias. Juan Delgado, redactor jefe de Economía, David Cabrera, redactor de Banca de Voz Populi. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Bueno, y con esta problemática y esta situación de los bancos concluimos esta edición de Barra Libre de fin de semana. Como siempre, volveremos el lunes con más contenidos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.